Cuando trabajamos con clases cuyas variables miembro sean públicas, podemos inicializarlas al mismo tiempo que instanciamos un objeto de esa clase usando la inicialización de lista o uniforme, entre llaves. Esta clase simple tiene dos variables miembro públicas, así que podemos acceder a ellas desde main al instanciar un objeto simple e inicializarlas con inicialización uniforme. ¿Todo claro? Pero ya sabemos que en la mayoría de las ocasiones las variables miembros de una clase se suelen hacer privadas, así que es imposible inicializarlas de este modo. Podríamos inicializar las variables miembro en la clase, pero al ser privadas, cuando intentemos acceder a ellas desde fuera de la clase, tendremos un error. Pero muy a menudo vamos a necesitar que se inicialicen con los valores que indique el usuario. Así que necesitamos un modo de poder inicializar esas variables miembro con los valores específicos para cada objeto, pero al ser variables miembro privadas no podemos acceder directamente a ellas. ¿Qué podemos hacer entonces para poder inicializarlas con cada nuevo objeto de la clase? La respuesta es con el uso de constructors. Un constructor es un tipo especial de función miembro de una clase que se llama automáticamente cuando se crea un objeto de esa clase. Los constructors se utilizan normalmente para inicializar las variables miembro privadas de las clases con los valores que proporcione el usuario, pero también para realizar las configuraciones necesarias para que el nuevo objeto pueda funcionar, como por ejemplo abrir un archivo o conectar a una base de datos. Así que la finalidad de los constructors es que una vez que se hayan ejecutado automáticamente al haberse instanciado un nuevo objeto de una clase, ese objeto haya inicializado todo lo que necesite para que su funcionamiento sea correcto. Un constructor es, por tanto, una función miembro, pero a diferencia de las otras funciones miembro normales, los constructors tienen reglas específicas obligatorias. La primera es que los constructors deben tener el mismo nombre que la clase, exactamente iguales con las mismas mayúsculas. Así que los constructors no siguen esa convención generalizada de que las funciones deben empezar con minúscula. Al tener un nombre exactamente igual al de la clase, empieza con mayúscula. Esto es convención, lo que significa que si la clase la escribimos toda en minúsculas, el constructor también estaría en minúsculas, pero no es nada aconsejable y nos saltamos varias reglas de mejores prácticas. Pero el constructor funcionaría. Lo que sí es obligatorio es que el nombre de la función constructor debe ser exactamente igual que el nombre de la clase. Esto es lo que hará que el constructor se ejecute automáticamente al mismo tiempo que se instancia el objeto de la clase. Ejecución automática, que es otra característica clave de los constructors. Pero los constructors tienen una segunda regla obligatoria, porque son funciones pero especiales, porque nunca pueden tener un tipo de devolución, ni siquiera void. Los constructors sí pueden tomar parámetros o no, como ocurre con cualquier otra función. Si un constructor no toma parámetros, se dice que es un constructor predeterminado. Constructor predeterminado significa que al constructor no se le proporcionan valores de inicialización pasados por el usuario, sino que se proporcionan directamente en la clase, aunque sea en la función constructor pública, no en las variables miembro privadas, lo que las hace inaccesibles desde fuera de la clase. Este sería un ejemplo de una clase que tiene un constructor predeterminado. Si recuerdas, en el videotutorial 99 dedicado a las structs, vimos un ejemplo de las limitaciones del uso solo de tipos fundamentales o derivados para crear algo tan sencillo como una fracción. Aquí vemos una clase fracción diseñada para contener un valor fraccionario con un numerador y un denominador de tipo int. En la definición de la clase, en su plano, hemos definido un constructor predeterminado, que por lo tanto no toma parámetros,
Lo llamamos fracción, exactamente igual que el nombre de la clase, como ya sabemos que es obligatorio, como lo es que no tenga tipo de retorno. En el cuerpo de ese constructor inicializamos las dos variables miembro privadas con un valor. Veamos lo que ocurre cuando en main instanciamos un objeto de la clase fracción en esta línea. El compilador verá que estamos instanciando un objeto de tipo fracción sin argumentos. Es en ese momento cuando el compilador le asigna memoria al nuevo objeto, siguiendo las indicaciones del plano de la clase, que es su tipo. E inmediatamente después de asignarle espacio, lo que hace es llamar automáticamente al constructor, que en este caso es un constructor predeterminado. El constructor ahora se ejecuta como una función normal, y en su cuerpo lo que se indica es que se asigne a las dos variables miembro privadas, a m-numerador el valor de 0 y a m-denominador el valor de 1. De este modo hemos podido acceder a las variables privadas desde una instancia de la clase, aunque con valores predeterminados ya en la propia clase, no pasados por el usuario. Este programa produce esta salida, que es la impresión de una fracción con esos valores predeterminados, como indicamos en esta línea. Los constructores predeterminados nos garantizan que los nuevos objetos se inicializarán con valores válidos. Pero en muchas ocasiones lo que queremos es que las instancias de nuestras clases tengan valores específicos que les pasemos en el momento de ser creadas. Como ya dijimos, los constructores sí pueden declararse con parámetros y pasar argumentos en el momento de instanciar un objeto. Este es un ejemplo de un constructor que toma dos parámetros enteros que se usan para inicializar el numerador y el denominador. Para empezar, decir que ahora tenemos dos constructors, un constructor predeterminado, que se llamará automáticamente si no se pasan argumentos, y un segundo constructor que se llamará si se pasan uno o dos argumentos, porque como vemos el segundo le damos un valor predeterminado. Estos dos constructors pueden coexistir pacíficamente en la misma clase debido a la sobrecarga de funciones, que ya hemos visto en detalle en los videotutoriales 67, 68 y 69. Así que ya sabemos que podemos definir tantos constructors sobrecargados como deseemos, porque son funciones, siempre que cada uno tenga una firma única. Todas las sobrecargas deben tener el mismo nombre, que aquí además al ser un constructor debe ser igual al de la clase, pero deben variar el número y el tipo de parámetros o los dos, tanto el número como el tipo. Entonces, ¿cómo usamos este constructor con parámetros? De nuevo aquí debemos tener en cuenta un matiz. Recuerda que cuando escribimos fracción y el nombre del nuevo objeto, lo que estamos es instanciando un objeto de la clase fracción, no estamos llamando a la función constructor. Será el compilador, una vez creado el nuevo objeto, el que llame automáticamente al constructor. Es importante porque en esta línea, en la que creamos un objeto de la clase fracción, llamado 5/3, podemos inicializarlo tanto con inicialización uniforme como con inicialización directa. Las dos son correctas, lo que no ocurriría si fuera una llamada a una función, que siempre tiene que ir seguida de paréntesis. Aunque hay alguna excepción que obliga a utilizar la inicialización directa, lo que veremos en su momento, insistir en que siempre para inicializar objetos de clases, las mejores prácticas aconsejan favorecer la inicialización entre llaves. Profundizaremos en las causas cuando veamos en detalle std initializer list. Observa también que hemos dado al segundo parámetro del constructor un valor predeterminado, así que este tercer objeto 6 también llamará automáticamente al constructor de modo correcto, pasando el segundo parámetro predeterminado, lo que da lugar a 6 partido por 1. Los valores predeterminados como este en los constructors funcionan exactamente igual que con cualquier otra función.
De momento debemos tener claro que los constructors no son los que crean los objetos. Es el compilador el que los crea. Los instancia, primero asignándole espacio en memoria al nuevo objeto y luego llamando al constructor adecuado para inicializarlo. Los constructors, por tanto, lo que parece que hacen es inicializar los objetos. Pero si recuerdas en los videotutoriales que ya vimos sobre las structs y en los que llevamos de programación orientada a objetos, hemos creado e instanciado objetos y no hemos creado ningún constructor. ¿Qué ocurre entonces? ¿Son necesarios o no? La respuesta es que sí son necesarios para inicializar un objeto. Que el compilador, una vez que ha instanciado un objeto asignándole espacio en memoria, lo siguiente que hace es llamar automáticamente al constructor. Y si en la clase no existe ninguno, el propio compilador lo crea. Es lo que se denomina un constructor implícito, que el compilador crea si y solo si no existe algún constructor explícito. Este constructor implícito no toma argumentos como los predeterminados que vimos al principio de este video tutorial, pero tampoco tiene cuerpo, pero cumple con su papel, que es permitir que se inicialice el objeto. Si al mismo tiempo se inicializan otros miembros de la clase, dependerá de cómo el programador haya diseñado esa clase, de lo que nos indique su plano. Sintácticamente es totalmente válido que un objeto se inicialice con un constructor implícito y que no se inicialice ningún miembro de la clase, aunque las mejores prácticas aconsejan que sí se inicialice. En un caso extremo, aquí tenemos una clase fecha que tiene 3 variables miembro privadas. Si intentamos instanciar un objeto de la clase, aunque no tenga un constructor explícito, podemos hacerlo. Y sintácticamente no tendremos ningún error, porque el compilador ha usado el constructor implícito, que sería algo así como fecha 2 veces 2 puntos llamada a constructor fecha, para inicializar el objeto. ¿Pero qué hacemos ahora con este objeto? Pues nada, porque la clase solo tiene 3 variables miembro privadas y no hay modo de acceder a ellas. Desde luego sí que podemos crear funciones públicas en la clase y a través de ellas acceder con este objeto a las variables miembro privadas. Pero era solo para ver en un ejemplo cómo un constructor implícito creado por el compilador nos permite instanciar e inicializar un objeto, aunque no se inicialice ningún otro miembro de la clase de ese objeto. Porque para poder inicializar otros miembros, con lo que hemos visto hasta ahora, necesitamos un constructor explícito, bien sea predeterminado e inicializando esos miembros en su cuerpo, como hicimos en el primer ejemplo, o un constructor con parámetros que nos permita pasar los valores de inicialización en el momento de instanciar el objeto. Pero un constructor implícito no tiene ni parámetros ni cuerpo, así que con lo que sabemos hasta ahora parece que no puede en ningún caso inicializar miembros de la clase. Pero sí existe un modo de hacer que un miembro de la clase también se inicialice cuando lo hace el objeto, mediante la denominada inicialización de miembros no static, que veremos muy pronto y que nos ayudará a comprender mejor esto. Pero de momento debemos tener claro que siempre que se instancie un objeto de una clase, se ejecuta un constructor, explícito si se ha definido en la clase o implícito, creado por el compilador si no se ha definido ningún constructor en la clase. El compilador solo crea ese constructor implícito si no se ha definido ningún otro constructor en la clase. Si existe algún constructor, el implícito ya no existirá, aunque en algunas ocasiones puede que necesitemos que una clase cuente con constructores explícitos y también con el implícito, lo que podemos hacer con el uso de la palabra clave default, pero esto lo veremos en los próximos videotutoriales. En el próximo veremos cómo añadir a un constructor una lista de inicializadores miembro y por qué son importantes.
Y en el siguiente veremos lo que es la inicialización de miembros no static, que permite inicializar miembros para distintas sobrecargas de constructors sin tener que estar repitiendo el código en cada una de esas sobrecargas, y que puede aplicarse también al constructor implícito que crea el compilador, y que entonces sí se podrán inicializar otros miembros al tiempo que se inicializa el objeto con el constructor implícito.